y al equipo para darle la bienvenida a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, periodista, escritor, aquí listo en Sin Censura, para hablarnos de alguien que también tenía la lengua muy floja y muy loca, pero que hoy anda calladito, calladito, con pico de pato ante las declaraciones del rey Zambada. Mi querido Ricardo, bienvenido, háblanos por favor de ese comandante que ha de andar con una cruz que, hijo, no te cuento. El comandante Orolas, querido Toño, público memorioso, qué gusto saludarte. Y sí, Felipe Calderón está en silencio, pero está en silencio porque está sumamente preocupado por el juicio que está enfrentando en Brooklyn en este momento Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, su superpolicía. Y vaya que Calderón está intranquilo, tanto que se la pasa retuiteando las tarugadas del monero neoliberal Paco Calderón y del pedestre Marieto Ponce. Así está de desesperado. No dudo ni tantito, Toño, público, que haya redoblado su alcoholismo, no lo dudo, y tiene poderosísimas razones para estar inquieto y alarmado este expresidente espurio. Y es que, como tú bien sabes, el rey Zambada es el testigo que termine por hundir a Genaro García Luna. Así lo veo yo. Será el testigo que se encargue de sepultar a Genaro García Luna en la cárcel. Y lo que la gente también debe saber es que hoy, justamente hace apenas unos minutos, durante el reinicio de las audiencias en contra del superpolicía Genaro García Luna, visiblemente acongojado y abstraído, tomó la palabra unos momentos para hablar en español, por supuesto, porque no habla otro idioma y tampoco muy bien el español. Pues en voz alta dijo que no rendiría testimonio. Incluso el juez le preguntó si estaba consciente de lo que eso implicaba. La respuesta fue un acongojado sí. Y es aquí muy imperioso que la gente sepa que esta es la segunda vez que Jesús, el rey Zambada, testifica en contra de una persona relacionada con el cártel de Sinaloa. Recordemos que a final del 2018, el rey Zambada participó como testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde reveló, entre otras muchas cosas, que él mismo, entre 2005 y 2006, había entregado maletines con millones de dólares en sobornos precisamente a Genaro García Luna. Y ahora mismo, Zambada está en el Tribunal de Nueva York rindiendo testimonio sobre las acciones que llevó a cabo García Luna justamente durante el sexenio de su amigo, de su jefe, de su mentor, Felipe Calderón. Acciones delictivas que hay que decirlo, que hay que subrayarlo, lo llevaron a amasar una jugosísima fortuna a cambio de brindar protección a miembros de ese cártel, del cártel de Sinaloa. Ahora, ¿qué importancia puede tener el testimonio de un delincuente como el rey Zambada, como le han llamado en la prensa corporativa los columnistas de pacotilla? Muchísima importancia, desde luego. Que no se nos olvide que el rey conoce las entrañas del monstruoso cártel de Sinaloa. Y es que no es cualquier sicario de pacotilla, Toño, no. Es nada más ni nada menos que hermano de Ismael Zambada, el Mayo, conocido precisamente por ser el actual líder de una facción del cártel de Sinaloa y uno de los pocos narcotraficantes de la viejísima escuela, quizá el único, que jamás ha sido detenido. Tampoco es baladí que recordemos que Jesús, el rey Zambada, adquirió importancia cuando fue capturado en 2008, cuando la entonces Procuraduría General de la República y autoridades estadounidenses descubrieron que era una pieza vertebral en la estructura de ese cártel, precisamente, como también es conocido el cártel de Sinaloa. ¿Y qué hacía el rey Zambada? Mejor preguntar al revés, ¿qué no hacía? Ahí le va. El narcotraficante se encargaba de transportar cocaína desde Sudamérica hasta Estados Unidos mediante diversos transportes como aviones, avionetas, barcos contenedores, botes ultrarrápidos, buques pesqueros, autobuses, trenes de carga, trailers, automóviles e incluso hasta submarinos. ¿Se acuerda usted que hace unos días el presidente López Obrador reveló que en épocas de Felipe Calderón, mientras el aeropuerto era manejado por la PFP, ¿te acuerdas de la AFP? De la Policía Federal, se traficaba droga?
Pues el rey Zambada era uno de estos delincuentes que utilizaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para importar precursores químicos y químicos esenciales utilizados para la elaboración de droga. Gracias a estas artimañas, este personaje, este narcotraficante, pudo introducir drogas por alrededor de 5.800 millones de dólares y más de 200 toneladas de drogas. El rey fue detenido, insisto, en octubre del 2008 por autoridades mexicanas, pero fue extraditado a Estados Unidos en épocas de Peña Nieto, en 2012, donde se declaró culpable de varios delitos asociados justamente con el narcotráfico. Dígame usted si tiene o no importancia el testimonio de este sujeto. Y si hacemos, Toño, un ejercicio de memoria más riguroso, recordaremos que justo en el 2018 el rey Zambada fue uno de los principales testigos en el juicio del Chapo Guzmán, donde con lujo de detalles escalofriantes, pues le narró cómo le había ayudado al Chapo Guzmán a librar una segunda captura. Ahí, durante ese mismo juicio, el tipo reveló los vínculos entre autoridades mexicanas y el narcotráfico. Así que, insisto, no se trata de un testigo cualquiera. El rey Zambada no es un atracador de microbuses, no es uno de estos imbéciles que ponen piedras en las carreteras para asaltar a los conductores. No, sabemos por sus propias declaraciones que el rey Zambada tenía, fíjese nada más, aspiraciones políticas y justo por eso enviaba maletas con dinero a muchas autoridades en la Ciudad de México y otras entidades. ¿Para qué? Pues para cobijar sus aspiraciones políticas y para que sus actividades delictivas con el cártel de Sinaloa pasaran desapercibidas. Así que hay que estar muy atentos, querido Toño, público, porque este personaje, desde mi punto de vista, va a ser el sujeto que se encargue de sepultar o de aventar la última paletada de arena en la tumba, metafóricamente hablando, de Genaro García Luna. Así que razones tiene Felipe Calderón para estar preocupado, para estar haciendo retweets, para poner ahí videitos de un niño cargando botecitos ahí o contenedores de agua, en fin, pura imbecilidad. Está muy preocupado y con justa razón. Tiene muchísimos elementos para estarlo, querido Toño. O como para publicar un fake sobre un jaguar que supuestamente habían atropellado por las obras del Tren Maya, cuando se trataba de una imagen captada en Brasil hace ya varios años, me parece que fue en 2016, y eso fue lo que estuvo circulando este fin de semana, cuando en todo caso, pues tendría que seguir respondiendo ante las declaraciones que se están haciendo ahí en el juicio de Genaro García Luna, y hoy qué bueno que lo mencionas con este nuevo testigo clave, mi querido Ricardo, testigo especial. Seguramente podrían en cualquier momento volver a embarrar no solo a Felipe Calderón, sino a Vicente Fox. Hace unos momentos, en un enlace que tuvimos hasta la Corte del Distrito Este de Nueva York con Vicente Serrano, nos comentaba que pues se da cuenta en este testimonio del rey Zambada cómo es que en todo caso habría tenido esta carrera delincuencial desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Vicente Fox. Pero insisto, Calderón, mi querido Ricardo, nomás tuitea sobre jaguares que no existen en México, sobre, eso no fue Calderón, pero sacarlo de un borrego cimarrón en la península de Yucatán, cuando que lo habían matado por el Tren Maya, dijeron, ¿no? Cuando pues esa no es la fauna de esa región, ¿no? Es parte de la fauna de Sonora, por ejemplo, ¿no? Y muchos de nosotros hemos hecho una fuerte campaña para que acabe ya la cacería del borrego cimarrón en Sonora, pero bueno, ese es otro boleto. ¿Qué nos puedes decir sobre estas declaraciones de... Sí, son esa clase de personajes, querido Toño, público memorioso, que justamente se dedican a eso. Ya la desesperación, la falta de argumentos, el anhelo de tratar de sepultar
a este gobierno, los lleva a esos desatinos, a esas incongruencias. Está como Denise Dresser cuando publicaban la fotografía de cierto personaje muy conocido y reconocido en las películas para adultos, y que ella lo retuiteó pensando que en efecto era un médico joven. Y bueno, cometen ese tipo de dislates. También está otra que Calderón y sus amigos estuvieron moviendo, retuiteando hace algún tiempo sobre una jirafa. Me parece que la jirafa estaba en África, no sé si en Zimbabue o en alguno de estos países, pero no hay argumentos ya, están silenciosos. Yo estaba revisando como se supone que debe ser un editor, un reportero, un periodista sensato, medianamente sensato, revisando las primeras planas de los periódicos, y no hay nada en primera plana refiriéndose al testigo que me parece pieza toral en este juicio. No está en primera plana. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está sucediendo? O les están dando una línea tremenda, o los mismos editores en jefe se están autocensurando porque no quieren dar a conocer absolutamente nada. Yo, trabajando en estos medios de comunicación corporativos en su tiempo, pues recuerdo perfectamente que ellos se autocensuraban y decían, bueno, pues no podemos hablar aquí acerca de Osorio Chong porque es cliente de la casa. No podemos hablar de Enrique Peña Nieto porque es el presidente y hay que darle su debecito. No podemos hablar de Felipe Calderón porque tiene su sección especial, etcétera, etcétera. Entonces ahora, con el deseo de agradar a Pascal Beltrán del Río en Excelsior, con el anhelo de agradar a los directivos de Reforma, del Universal, del Financiero, a Enrique Quintana, por ejemplo, los mismos editores sacan eso, lo dejan a un lado porque siempre están pensando en la clientela y en los jefes. Eso siempre lo han hecho y queda bien revelado, porque ahorita si tú haces esa revisión, que la has hecho sin duda, querido Toño, te vas a dar cuenta de eso, y la gente también estará buscando esa información ávida, porque es importantísimo. O sea, el rey Zambada, un personaje que tiene un papel fundamental en el desarrollo de las actividades ilícitas del cártel de Sinaloa, o sea, un sujeto que se ocupaba de toda la operación en el Valle de México, de la importación de cocaína, de todos estos precursores para producir metanfetaminas, insisto, llegadas de Sudamérica, y que lo hacían a través del aeropuerto de la Ciudad de México, está testificando contra Genaro García Luna, se lo está diciendo en su cara, porque le acaba de decir justamente el rey Zambada hace unos minutos que realizó dos pagos, uno de $3 millones y un segundo pago de $2 millones a García Luna en propia mano en un restaurante aquí en la Ciudad de México, en Campos Elíseos, a través del abogado Óscar Paredes. Habrá que ver qué es lo que sucedió con este personaje, que también trabajaba para el cártel de Sinaloa, de acuerdo a las declaraciones más recientes del rey Zambada. Y nada de eso lo estamos viendo en la prensa corporativa. Están en otra cosa, casi están evadiendo el tema. Vemos a Pablo Iriart en el Financiero, neceando todavía, hablando de la dictadura, diciendo que el presidente López Obrador no ha podido construir la dictadura que hubiera querido porque es ineficaz, porque es incapaz. Pero todos estos personajes, si hace usted una revisión de las columnas, de los artículos, de las primeras planas, se va a dar cuenta de que se están mirando el ombligo, están repitiendo estas tonterías como si fuera un mantra. Todas las iniciativas importantes y polémicas del gobierno federal, pues bueno, dice Pablo Iriart, están encaminadas al establecimiento de una dictadura. Imagínese usted, hágame, perdón por el exabrupto tan temprano, el chingado favor. Se necesita tener pues la cabeza hueca y la lengua muy, muy larga, como la tienen estos personajes, para seguir presentándose como lo que no son, Toño, periodistas. Dice el disléxico,
hágame el fabrón cabor, por ejemplo. Ahí. Fíjate, Ricardo, esto que planteas tú y yo que hemos estado en esos medios corporativos, sí, insisto, hasta el cansancio, gracias a Ricardo yo dejé de llamarles medios tradicionales porque de tradición no tienen nada, pero tú y yo que estuvimos en los medios corporativos podemos saber en efecto las líneas que se planteaban, cómo es que se tienen dos juntas editoriales en las que participan todos los jefes de sección, todos los jefes de información, las principales cabezas en las que hay un señor o una señora que es el que dice esto va o esto no va, junto con el director o directora de noticias, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Pero no hace falta que nosotros les hablemos de estas juntas que pues van a tener como en media hora, por ejemplo, ahí en la redacción de Azteca Noticias, por ejemplo, ¿no? No hace falta que le hablemos de esto a la gente. Creo que basta con que vean, como bien lo planteaste, la cobertura que han tenido sobre Genaro García Luna. Váyanse un poco más atrás. Alguien llevó en México, que no fuera Aristegui, alguien llevó lo de la Casa Blanca de la Gaviota. De verdad, era un tema, pero bueno, de hecho columnas, salió en el New York Times, acá en Estados Unidos estuvo circulando en todas partes, salió hasta en Univisión. Y Univisión en ese entonces todavía no había sido absorbido por Televisa, pero en ese entonces, como socio de Televisa, argumentaba que pues, tenía que competir, ¿no? Con el resto de las cadenas. En todas partes salió y en México no. Como no está saliendo esta declaración tan importante de el rey Zambada. Y le pido al equipo que nos grabe ya para ir con lo último, mi querido Ricardo. Ya esta es la última que te molesto. Precisamente estos que ignoran las noticias de 8, la nota de 8 hoy, que ignoran también quién es el testigo, no quieren hablar del testigo especial en el caso de Genaro García Luna, son los mismos que aseguran que no hay pruebas suficientes, que este juicio se encamina a que de pronto vayan a declarar a Genaro García Luna inocente y que va a salir así nomás de la Corte del Distrito Este de Nueva York y le van a aplaudir ahí, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo? Vamos, más allá de si va a ser declarado inocente o no, tú no tienes bola de cristal. Me refiero al comentario de los compañeros periodistas que hacen este tipo de análisis muy profundos. Ricardo, creo que perdimos por ahí a Ricardo. Vamos a ver si lo podemos retomar. Por ahí está ya de vuelta. Vamos a ver, vamos a regresarlo a la transmisión. Querido Ricardo, te perdimos, no sé si escuchaste la última pregunta. Pero fíjate que no, querido Toño, quién sabe qué le pasó y justamente en la recta final me parece muy sospechoso, muy sospechosista, dirían Santiago Krill, fusilándose una frase también que me dio mucha pena leer porque la vi en Daniel Cosío Villegas. Yo hubiera pensado que nada más había cometido esa tontería Santiago Krill, pero ahora que estuve releyendo a Daniel Cosío Villegas, encontré esa misma palabra y si tuviera yo cabello, querido Toño, me lo hubiera arrancado. Pero me pareció tristísimo que un personaje así utilizara un término semejante. No escuché la pregunta, pero si tienes a bien hacérmela, te lo voy a agradecer infinitamente. No, yo no entiendo esto de la tecnología, pues es terrible, a veces no tiene palabra de honor, y es raro, ¿no?, que ocurran este tipo de cosas justo en un día tan importante. Hemos tenido una serie de situaciones ajenas a Sin Censura, que supuestamente tienen que ver con lo tecnológico. De pronto esta plataforma sacó a don David, que es nuestro operador, ¿no?, de nuestro deck, hace ratito, ahora te sacan a ti. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase, pero pues te lo repito con mucho gusto. Quiero saber tu opinión, que la compartamos con el público consentidor de Sin Censura ante la actitud de muchos de estos compañeros periodistas que en su profundo análisis aseguran que no es necesario ni siquiera llevarlo de los testigos porque su gran amigo Genaro García Luna va a salir libre, porque según ellos no hay pruebas suficientes del caso. Y te decía, pues más allá de que tú puedas vaticinar el final de este juicio, danos tu opinión sobre las columnas y los análisis de estos señores. Sí, no, sus columnas son siempre, y siempre lo han sido, inferencias, deseos, mantras, repeticiones recalcitrantes sobre lo que ellos anhelarían, pero sus anhelos están muy alejados de la realidad.
la gente, el pueblo de México, y suena a lo mejor muy gracioso decirlo, pero no lo es tanto. La gente quiere justicia, la gente quiere ver a estos criminales en la cárcel, y estos personajes en el peor en el peor lado que tienen, pues están abogando porque los liberen. Deberían de tener un poquito de decencia, y a eso se refiere el presidente López Obrador cuando dice que hay falta de humanismo, hay falta de ética, y así es. Estos personajes, más allá de que no sean probos, más allá de que no tengan una conciencia social, son completamente narcisistas, y sus columnas son esos, trascendidos, deseos, anhelos, insisto, mantras. Ellos quisieran que Felipe Calderón no solamente regresara, sino que incluso estuviera de regreso en algún puesto político. Así son, no quieren al pueblo de México. Ahí está la propia Margarita Zavala, que ha tratado de hacer una defensa de Felipe Calderón cuando dijo que no se iba a meter en ese tema, terminó haciéndolo, arropado precisamente por el PRD, por el PAN, por el PRI. Entonces ya no están arropando esos personajes, no solamente a la gente, sino que están arropando ya a un delincuente. El deseo de que un personaje como Genaro García Luna salga libre, quede eximido de todas las responsabilidades que ha tenido, y todo ese baño de sangre brutal con el que bañó a este país, me parece ya de una indecencia, como diría Gilles Lipovetsky, ya prácticamente pornográfica. Y eso es lo que están haciendo estos personajes. Vamos leyendo las columnas, cuando no evaden el tema, hacen una defensa asquerosa, la ha hecho Carlos Marín, ahora ha estado más o menos silencioso en torno a ese tema, pero la ha hecho Raimundo Riva Palacio. Hoy no habló sobre Gertz Manero. Insisto, cuando no están evadiendo el tema, están tratando de lavarle la cara a Genaro García Luna, y eso el pueblo de México no lo va a olvidar. Se está dando perfectamente cuenta la clase de analistas que son, y la clase de periodistas que toda su vida han sido. Afortunadamente, pues la gente que estuvo trabajando tras bambalinas, en las mesas editoriales, donde se hacían estas juntas, o se siguen haciendo con campanita y toda la cosa para que lleguen a vender la nota, son los que están ya en los medios de comunicación independientes, o están en ese tránsito hacia el abandono ya de la prensa corporativa, y están encabezando nuevos proyectos. Y entonces estamos también en una transformación muy importante del periodismo en este país. De aquí para adelante, la manera de hacer periodismo, querido Toño, se terminó. Está cambiando, y vamos a asistir a una nueva generación de comunicadores, hombres y mujeres, informadores con mucha solvencia, y vamos a dejar atrás en el repudio histórico a personajes no solamente como Jacobo Saludowski y Joaquín López Dóriga, sino a gente como Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leiva, etcétera. Se acabó la forma vieja y ramplona de hacer periodismo. Y no solo México, estoy convencido con que el mundo está cambiando, mi querido Ricardo. Por eso dedicaba tan largo editorial hace rato a algo que para muchos no tiene nada que ver con la idea o la idiosincrasia mexicana, que fue, pues vamos, esta situación acerca del supertazón, pero estoy convencido que hay severas y claras ideas de cómo está cambiando este mundo. Y pues te quiero agradecer, como siempre, Ricardo, que te hayas conectado con nosotros, que nos hayas hecho este análisis tan a fondo, que hables sin pelos en la lengua, sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante, que tú hablas sin pelos en la lengua, se la sueltas directa a los que le van, y bueno, pues, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro que sí, querido Toño, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme también en Paralelo 24, donde estamos publicando reportajes de investigación. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche. Y síganme, por favor,
aquí, desde luego, en la familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros y seguimos al pendiente de la información y estamos haciendo la recopilación de todo esto que está diciendo el Mayo Zambada a través de medios de comunicación independientes, muy fiables, para darles al ratito un hilo con lo más relevante. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, público memorioso, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Ahí lo tiene usted, al queridísimo escritor y periodista, colaborador de los Datos Duros MX e Informativo Basta, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Bienvenida también a dos grandes compañeras con las que siempre disfruto mucho platicar, analizar y que resulta siempre muy enriquecedor tenerlas en el deck de Sin Censura. Saludo a la queridísima Laura Ceballos y a la queridísima Alina Duarte. Laura, Alina, bienvenidas a Sin Censura. Sé que tenemos unos temas ahí sobre la mesa, pero me encantaría que ahora lo platicamos, que le demos extensión a esto que nos daba a conocer Paco sobre la lista negra, o bueno, el expediente negro que tendría en todo caso pues por ahí, Genaro García Luna. Te saludo, Laura, ¿cómo te va? Bienvenida a Sin Censura. Bien, y antes que nada, felicidades a los Kansas City Chiefs por haber ganado ayer el Super Bowl. ¡Vientos! Hace rato hacía una editorial precisamente sobre eso, sobre cómo es que uno como Villamelón podría parecer una tontería que esté celebrando por esto, pero hablando de la unión que provoca precisamente ese equipo para nosotros los que vivimos aquí en Kansas City, unión en la que ahí sí dejamos nuestras diferencias, dejamos los colores para vestir nada más en la que estamos todos juntos, todos unidos, y cómo es que el deporte generalmente rompe con ese racismo, con ese clasismo, rompe con las diferencias. Un Super Bowl, lo decíamos hace rato, en el que vimos una mujer embarazada, ¿no? Eso me dio mucha felicidad, haciendo un espectáculo muy sensual, en el que vimos una gran mexicana también teniendo el mejor comercial y siendo honrada por la NFL, la campeona de este deporte que se llama flag football, siendo honrada por la NFL Tocho Bandera, que cuando en Televisa, en TV Azteca, en imagen, y la pelan, ¿no? Pero de esto vamos a platicar también unos momentos más. También te saludo a ti, Alina. ¿Cómo te va? Bienvenida. No, hombre, muchísimas gracias. Como siempre, yo feliz de estar aquí. Habíamos tenido ahí ya diferentes horarios, nos habíamos cambiado, pero bueno, ya estoy aquí, Toño. Feliz nuevamente de saludarte a ti, a mi querida Laura y a toda la audiencia de Sin Censura. ¿Qué les parece si comenzamos con eso, querida Laura? Y hasta me sonrojaste por tu felicitación, porque pues yo no soy Mahomes, ¿no? Pero gracias. ¿Qué les parece si comenzamos con eso? No, pero yo por ejemplo, sí soy aficionada, siempre lo he sido, perdón, mi hermano jugaba fútbol americano aquí en Cuernavaca y yo era head coach de porristas aquí en el equipo de Jaguares en Cuernavaca, o sea, sí nos gusta el fútbol americano de verdad, a mi mamá no se perdía, bueno, desde que empezaba la pretemporada y obviamente no se perdía el Super Bowl, así que creo que para hablar de deportes está padre esto que dices, ¿no? Esta unión que hay entre verdes, negros, amarillos, azules, rojos, y está padrísimo que el deporte sea ese vínculo de unión, pues entre diferencias para gozar de algo tan padre como en este caso el fútbol americano. Así es, y que demuestra tantas cosas que tenemos en rezago y cómo está cambiando este mundo, aunque sea un poquitito, pero en lo que seguiremos luchando, como ustedes dos siempre lo hacen, desde su muy fuerte activismo. Hay algo que no cambia, desafortunadamente, que ha sido así durante décadas, yo podría decir incluso siglos. Tenemos en México registros de periodismo desde épocas de la colonia, se habla en efecto de cómo es que nos llegó muy tarde la noticia de un terremoto en Guatemala. Esa fue la primera noticia que llegó a México como país en la Nueva España, y cómo es que se empezó a desarrollar ese periodismo. Gracias al periodismo, hasta cierto punto, es que empieza el curo Hidalgo a contagiarse de las ideas de la ilustración, y vamos, todos se convierten en periodistas militantes, pero está la otra parte, la parte del periodismo chayoteril, de estar siempre cercanos al gobierno o al poder, como ha ocurrido con estos personajes.
Y hace unos momentos nos revelaba aquí en Sin Censura el periodista y escritor Paco Cruz sobre pues estos archivos, estas carpetas que tendría en su posesión Genaro García Luna sobre los principales periodistas que hoy lo defienden ante un juicio sumamente importante. Hace unos momentos dábamos a conocer aquí en Sin Censura, de voz de Vicente Serrano, que estuvo ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York, cómo es que el rey Zambada habla de sobornos millonarios para Genaro García Luna, uno de estos entregado cara a cara entre el rey Zambada y precisamente Genaro García Luna. Habla de este contubernio que existía desde tiempos de Vicente Fox, ya ni siquiera de Felipe Calderón, desde Vicente Fox. Y esto, pues mi querida Laura, no está siendo analizado de ninguna forma, en ninguna parte en los medios de comunicación corporativos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues mira, esto que dice el maestro Paco Cruz y que además ahí está, de verdad, como decía el maestro Jaime, como documento de revisión obligatoria en su libro El Señor de la Muerte, esta explicación que analiza el maestro Paco Cruz es principal si es que se quiere entender qué pasa. Lo que tú dices es bien cierto, Toño, esto de que no esté apareciendo, o sea, bueno, pues se darían un balazo en ambos pies. El publicar esta situación de los periodistas que ayudaron a mantener bajo control la información que se daba, manipularla, este pacto de silencio que es, bueno, nauseabundo, en donde todos los periodistas acomodados a la fuente fueron y dijeron, sí, tienen razón, no hay que poner imágenes violentas porque se vaya a asustar el pueblo, pero el pueblo veíamos aquí en Cuernavaca, por ejemplo, en los puentes vehiculares, veíamos colgadas a las personas como si fueran de Navidad, tiro por viaje. ¿Qué es más grotesco? Que te lo presenten como una realidad con seriedad y con integridad periodística, o que te lo oculten y le pongan píxeles a las figuras, pero tú circules por debajo de ese puente y te los encuentres de frente. Entonces, esta parte es muy lamentable porque hacer periodismo es una tarea de muchísima responsabilidad, no nada más es salir, escribir un tuit, escribir una editorial y ya, es una cuestión de responsabilidad, de ética, de la transmisión de tus ideas permea al pensamiento de quizás cientos, quizás miles de personas, y sin, con ética y con responsabilidad, eso se convierte en una catástrofe, porque te dedicas a mal informar, a desinformar, a propagar noticias falsas, y luego para colmo, siendo el gremio, digamos, que el que tiene el monopolio de la difuminación de información, difusión, perdón, de información, y que no se tenga ni el rigor ni el respeto por la profesión, es más lamentable. Y para colmo de los males, los buenos periodistas que fueron silenciados en tiempos de Calderón, desde los tiempos de siempre, pero en tiempos de Calderón con muchísima más virulencia, nos damos cuenta que quienes se tomaron este monopolio como propio, como se hacía en tiempo de los piratas, con esta patente de corso de soy periodista, sin importar, ya no digas la formación, es que la ética. Sabemos que hay cientos de personas que se dedican al periodismo por vocación, más allá de tener o no un título, sino se trata de que quienes dicen ser periodistas, hoy, por ejemplo, tenemos un López Dóriga con preparatoria terminada y carrera de Derecho trunca, tenemos a un Loret de Mola que es licenciado en Administración y Finanzas, tenemos a por ejemplo, un señor Páramo que dice que es periodista especialista en periodismo, pero que hace crítica financiera, pero no tiene cédula de ningún tipo. Entonces, vemos cómo se prostituyó el oficio de quien se dedica a decir, a relatar la verdad, a hacer este papel de juglar moderno que lleva la información a todos los puntos de nuestra patria en este caso, y que fueron comprados, fueron manipulados para no ejercer esta profesión con dignidad o con honradez, sino convirtiéndose en voceros de aquello que quería que se supiera, y ahí sí que mera obediencia a los mandatos de Alito Moreno, pues para no morir de hambre, venderse a esta burla que hicieron durante años. Entonces creo que sí, yo también recomiendo el libro del maestro Paco Cruz, si quieren saber quién era Genaro de chiquito,
y por qué es el monstruo que finalmente es, y pues esperando a ver qué también sale de estas jornaditas que ya nos quedan poquitas, porque bueno, también decían los maestros hace un momento, qué impresionante que siendo el momento estelar para poder volcarlo todo, para deslindarse de todo, para convertirse, pues no en héroe, pero sí en una persona de mayor valía, eligió más bien el camino del silencio. ¿Qué cosas se deben? ¿Qué cosas se han amenazado para guardar un silencio que lo perjudica más que pues beneficiarlo, ¿no? Es una cosa bien impresionante, y pues a ver qué surge de esto, pero de verdad vayan a este libro que como documento es necesarísimo leer. No, yo lo digo abiertamente, David Páramo es de mi universidad, él estudió en mi universidad, su papá fue mi maestro, imagínese usted, ¿no? Un gran maestro, mentor que como Juan Nepomuceno Almonte, pues es muy distinto al padre, ¿no? Lo mismo con David Páramo, que ni se tituló, no tiene cédula, como bien dices tú, mi querida Laura, pero es de los que creen que eso hace más a la gente, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Sí. Y tenemos una aberración absoluta, una brutalidad en todo caso en el periodismo, y con eso voy contigo, Alina, le pido al equipo que por favor nos grabe. Estamos viendo no solamente vicios, sino yo ya lo veo como brutalidad absoluta en lo que ocurre en cuanto al manejo de información. En efecto, se convirtió en algún momento el periodismo en un negocio, pero está muy fuerte esto, que incluso se pueda tener a grandes, por decirlo así, ¿no? Grandes conductores agarrados del cuello, ¿no? Desde un principio, por parte de un personaje tan oscuro como es Genaro García Luna. Se plantea esto en algo que podría ser una forma de explicar el por qué no solamente callan sobre Genaro García Luna, sino que lo defienden en las principales, pues en los principales medios de comunicación, tanto independientes de la ultraderecha como los medios corporativos, querida Lina. Bueno, en realidad yo creo que estamos ante momentos sumamente importantes para la vida pública en México y en general, ¿no? Yo creo que de la región, hoy México va marcando grandes hitos dentro de lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe, y uno de esos es la parte de la reparación de los daños, de la justicia, algo que ha sido el talón de Aquiles de los grandes procesos denominados progresistas dentro de la región. Hoy tenemos la suerte, por azares del destino, pero también ya por varias presiones, sobre todo de la ciudadanía, del pueblo mexicano, el tema del juicio del siglo, ¿no? Genaro García Luna no solo representa su persona, sino todo un régimen que trajo consigo muerte, desesperanza, desapariciones, y hoy tenerlo en el banquillo de los acusados implica una gran victoria, insisto, para varios factores. Y de todas maneras hubiese ocurrido en otro momento, a lo mejor la gente no habría tenido conciencia de lo que este personaje tan siniestro implicaba, y ahora está ocurriendo, ¿no? Y la gente pide no solamente desde México cárcel para este personaje, sino además, ahí lo veíamos con Vicente, la gente llega a protestar en Nueva York, pues justamente porque son exiliados, muchos y muchas de ellas, de estos regímenes neoliberales y de esta complicidad de un narcoestado que se negó durante muchísimos años. Hoy no solamente podemos tener a García Luna, sino vamos a ir dando nombres, apellidos de toda esta serie de complicidades que en algún momento se trataron como si fuese algo conspiranoico, y ahora resulta que son varios poderes fácticos los que han estado inmiscuidos, urdidos ahí en una trama de complicidades, empezando por los medios de comunicación. No hay que quitar el dedo del renglón, querido Toño, Laura, sobre lo atroz que significa comprobar que un diario como el Universal, que ya sabíamos, ¿no?, ideológicamente dónde estaba situado, pero que ahora es cómplice también de toda esta mafia, sabemos ya cómo se ha ido planteando no solamente los delitos, los crímenes, sino a través de medios como este, una opinión pública no tan desfavorable en torno a lo que implicó el calderonato.
uno de los periodos más oscuros en este país y que a lo mejor, como no lo vemos todavía tan distante, no logramos caer en cuenta de que hay más de 300,000 personas asesinadas, más de 300,000 desaparecidos y desaparecidas. Es decir, generó toda una ola de sangre en este país que difícil y lejos estamos de poder detenerla. Entonces, pues yo creo que hay que seguir pues rascándole, ¿no? A estos personajes, seguir descifrando qué les llevó a meternos en esta guerra absoluta, una guerra civil que insistieron durante décadas a través de medios como el Universal de que era una guerra contra el narco. Ya vimos que no fue una guerra contra el narco, fue una guerra civil en la cual millones de pesos, de dólares estuvieron inmiscuidos, y también hay que ir poco a poco haciendo la presión suficiente para que estos medios de comunicación también terminen en el banquillo de los acusados, para que más personajes, empezando por Felipe Calderón, por Margarita Zavala, también paguen estos delitos, porque ahora con todo el cinismo viene Margarita Zavala a decir que no hubo complicidad, que durante el mandato de Felipe Calderón no se benefició a ningún cártel, y al contrario, ¿no? Vemos que efectivamente ellos encabezaban esta mafia y hoy además siguen impunes, así como el Universal sigue publicando todos los días, Margarita Zavala sigue teniendo un curul en nuestra Cámara de Diputados, y creo que esa gente absolutamente criminal no tiene por qué seguir teniendo el privilegio de no pagar por lo que hicieron. Entonces yo creo que estamos ante tiempos inéditos en donde también obviamente será el pueblo mexicano el que tengamos que presionar, ¿no? Así sea por el tema de la reforma político-electoral, pero también por justicia para todos y todas nuestras muertas, muertos, desaparecidos y desaparecidas, querido Toño. No, y saben que en definitiva tendríamos que pensar en esa fuerza de la que siempre habla Lina, el pueblo, esta fuerza que en todo caso puede tirar a cualquier presidente, a cualquier juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cualquier gobernador, que puede determinar. Al rato lo platicaremos, porque quiero ir primero con el caso de la maestra Delfina y de Alejandra del Moral en su arranque, bueno, su conclusión en cuanto a las precampañas, pero al rato platicaremos cómo es que, en efecto, desde esas esferas del poder han conseguido separarnos como pueblo, incluso entre razas, entre nacionalidades y etcétera, porque todos unidos podríamos determinar que acabe este tipo de corruptelas brutales, esa es la palabra, no hay otra forma de llamarle, brutales en medios como el Universal, entre periodistas como, si se les puede llamar así, como Carlos Loret de Mola, como Raimundo Riva Palacio. Creo que los únicos que podríamos determinar lo que quieren las audiencias, lo que quiere el pueblo de México, somos nosotros, en definitiva. Pero dejemos este tema a ver si nos da tiempo, porque sé que ustedes dos siempre están muy, muy ocupadas. Le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe, porque en efecto, este fin de semana tuvo lugar la tan esperada conclusión de las precampañas en el Estado de México. Por un lado, Delfina Gómez cerró advirtiendo de un final a la larga noche del PRI en el Estado de México, y por el otro tuvimos a una pues Alejandra del Moral, que quién sabe cómo le hizo, pero más que fueron más coordinados que la gente que vive aquí en Kansas City, quién sabe cómo, pero todo el mundo fue de rojo, ¿no? A su cierre de campaña ahí en el Estado de México. Todo muy organizadito y etcétera. Después hasta se habló, no lo vamos a poner nosotros porque son imágenes muy violentas de cómo es que hasta se enfrentaban algunos pues personajes acarreados, ¿no? Que tenían por ahí, y ante todo esto, Alito Moreno encabeza la lista de personajes que aseguran que hubo pues lleno total en el evento de Alejandra del Moral, mientras que Delfina solamente llevó a algunos cuantos, cuando las encuestas pues hablan de situaciones muy, muy distintas. En las encuestas, la maestra Delfina Gómez se lleva de calle, en definitiva, a Alejandra del Moral y al PRIANREDE, a quien le pongan pues, en frente. De hecho, para tener esto aparte con el comentario de la querida Laura, le pido al equipo que nos grabe para escucharte, Laura. ¿Qué opinas de esto? Fíjate, fenómeno bien imperante. Esto que dices es mágico
es de estas cosas, ¿no? Que como se coordinan a un nivel Querida como Laura, telepático y todos llegan al mismo tiempo. te escuchamos muy, muy mal y cortado. Por alguna razón tenemos ahí a Laura con un problema. Vamos a ver si la podemos reconectar en algún momento, que se escucha, no le entendíamos nada por ahí y me estaba mandando. A ver, Laura, te escuchamos, déjame ver, a ver, creo que sí. No. Sí, ahí ya me escucha. Se corta todo, no sé si podamos entrar y salir. De nuevo. Sí, esto pues le digo yo al equipo, esto échelo para atrás, vamos a escuchar en lo que se reconecta Laura, vamos a escuchar a Lina. Lina, ¿tú qué opinas de estas precampañas, de lo que y le pido al equipo que nos grabe, por supuesto, ¿qué opinas de lo que plantea el Partido Revolucionario Institucional junto con el PAN y el PRD, de que según ellos, bueno, hicieron un lleno absoluto, que la maestra no llenó nada y no sé qué, en un evento que yo vi, te digo, muy cuestionable el del PRI, como siempre, ¿no? Con todos bien uniformaditos, como son. ¿Qué opinas de esto, Alina? Mira, qué significativo ver ahí también a Epigmenio Ibarra con su cámara atrás de la maestra Delfina. No había visto esta imagen, esta última que habían puesto. Epigmenio siempre detrás de esos momentos históricos, ¿no? Y yo creo que no es menor. Me llama mucho la atención su presencia, porque él, que ha cubierto las guerras, que ha cubierto varios eventos, acaba de ver en esa última fotografía que andaba ahí con su cámara detrás de la maestra Delfina. Y es que lo que ocurre en México, específicamente en el Estado de México, es algo que no hay. Mira, ahí está esa foto, ahí va atrás de Epigmenio Ibarra, detrás de la maestra Delfina, y les decía, es muy simbólico para mí esto, porque Epigmenio ha estado ahí en el lugar de la noticia, ¿no? En el lugar de los momentos históricos, y no es menor. Estamos hablando de un partido que se consolidó después de un proceso absolutamente revolucionario, ¿no? La Revolución Mexicana, que además cimbró el continente. No solamente estamos hablando de un proceso que marcó un hito en México, sino que además, con el paso de los años, por ejemplo, nuestra Constitución fue la más avanzada dentro de la región en términos de derechos sociales, ¿no? Recuperó todo lo que se tenía de la Ilustración francesa, de otros procesos también sociales, ideológicos, y culminó en esta Constitución que después pues fue inspiración también dentro de otros procesos en la región. Incluso derivó en un gobierno bastante revolucionario como el de Lázaro Cárdenas. Incluso yo les contaba en algún momento, ¿no? O sea, dentro de estos hitos del PRI tuvimos tantas cosas, ¿no? No todo es Enrique Peña Nieto. Si ustedes van, por ejemplo, a Venezuela, una de las avenidas principales en Caracas se llama Avenida México, y hay una gran estatua de Lázaro Cárdenas, porque justamente su proceso también de recuperación, de nacionalización del petróleo, pasó por inspirarse en lo que había ocurrido en México. Entonces, durante todas estas décadas tuvimos un arcoíris, ¿no? Que derivó al final en un proceso de represión estudiantil, de persecución de los estudiantes, de persecución de periodistas, y hasta hace todavía unos meses terminó en el no los mate, ¿no? A plomo, los periodistas hay que matarlos de hambre, ¿no? Ese es Alito Moreno. Y ver ahora que hoy una fuerza que no es el PRI llega con tanto potencial al Estado de México. Hoy estamos hablando de los resquicios de un partido moribundo que sin dirigencia, sin horizonte, sin proyecto, que se denominan de centro izquierda, hazme el favor, están a punto de caer, ¿no? Y eso va a ser un logro evidentemente del pueblo del Estado de México, del pueblo mexicano, de los medios de comunicación independiente, de los educadores populares, ¿no? De todo el trabajo que durante tantas décadas costó, ¿no? Hacer conciencia dentro de la población. Y ahora no solamente es la gubernatura, hay varias municipalidades que también ya están bajo el control de Morena en el Estado de México. Entonces hay grandes posibilidades, hay una latente disputa. Evidentemente el PRI sabemos de lo que es capaz y hasta dónde está dispuesto a no perder sus bastiones, no solo en el Estado de México, sino en Coahuila. Entonces es una jornada que no hay que minimizar. No solo está en disputa lo estatal, sino el proyecto nacional que se está recuperando después de un desmantelamiento del Estado a través de esta llamada Cuarta Transformación, y también un moribundo PRI que no encuentra en dónde anclarse. Me da muchísima risa ver todos
estos eslogans que quieren posicionar, ¿no? Que si hay un nuevo PRI, que si, que si ahora sí, que van con fuerza, cuando en realidad hemos visto la caída libre del priismo, del panismo. Lo que sí no hay que quitar tampoco, yo no quiero quitar el dedo del renglón, es que también hay que pensar en que no solamente ganando elecciones es como se disputa el poder. Una vez que en caso de que llegase Delfina a ser gobernadora, pues estas prácticas, ¿no? Se van a seguir reproduciendo. Hace unas semanas venía Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, y decía, un gobierno de izquierda no es donde no hay corrupción, no es donde no hay problemas, ¿no?, internos. Un gobierno de izquierda es aquel que combate esa corrupción, que combate esas prácticas políticas, y yo creo que hay que apostarle a eso, porque no hay que quedarnos con las jornadas electorales, no hay que quedarnos solo con un proyecto de una candidatura, ni en la independencia, ni en la revolución, ni en la reforma dependió de una sola persona, sino del avance de la conciencia del pueblo organizado, y ahí es en donde invitaría a la gente a que participara evidentemente en estas jornadas electorales, ¿no?, que son muy importantes para el proyecto nacional que hoy está en disputa, pero también que el caso del Estado de México, el caso de Coahuila, pues hay muchas prácticas, ¿no?, que se tienen que seguir erradicando, que solamente la gente organizada va a extirpar, ¿no? Yo escuchaba compañeros hace unos días del Estado de México que decían, pues hay grandes retos, ¿no? Porque todavía hay comités de Morena que no son sólidos, donde no hay partido, donde no hay ideología, lo que todavía aglutina es el descontento por el PRI. Entonces hay que superar esa fase de no quiero al PRI, entonces lo que sea, sino organizarnos y realmente tener un proyecto, tener un gobierno que esté a la altura del momento histórico, Toño. Sí, sí, que tenga que continuarse de esa forma, del momento histórico por sobre todo, pero han resultado ser medio peligrosones en su actuar esos personajes de la ultraderecha, y le pido al equipo que nos grabe para también escuchar tu comentario, Laura, sobre pues esta intentona del PRI al tratar de mostrar supuestamente el músculo con esas fotos que son, híjole, muy cuestionables, no sabemos si realmente pues ahí rellenaron, me parece verdaderamente haga de cuenta una de las marchas de Gandhi, ¿no? Y uno dice, ay, sí, el PRI, ¿no? En el Estado de México, lo quieren todavía tanto. Te escuchamos, Laura. Decía yo, algo le pasó al micrófono que se perdió la señal, pero decía yo que son de estas cosas increíbles que a través de estos métodos de transmisión vía mental, telepática o no sé, llegaron todos al mismo lugar, vestiditos de rojo, con sus banderines, no sé cómo se los mandaron a hacer al mismo impresor, qué cosa, ¿no? Pero es muy, muy significativo esta falta de proyecto de parte de la hoy oposición, que tuvieron que ir al mismo municipio a 5 kilómetros de distancia del cierre de la maestra Delfina, tuvieron que hacer esta movilización enorme con gente que, como dices, se agarraron del chongo por la torta y por el frutzi, y que tuvieron la osadía de decir que ellos son el músculo. Pero mira, algo bien importante, Toño, para poder refrendar, según ellos, para justificar estas movilizaciones tan brutales, la consulta Mitofsky tuvo a bien publicar el 9 de febrero, hace unos poquitos días, que mágicamente el gobierno del Mazo subió en calificación para la gente. De pronto no me preguntes cómo, pero la gente lo ha calificado muy alto y por eso es que hoy la gente va a votar por el PRI. Ya no nada más va bien Alejandra del Moral, sino que ya empató a la maestra Delfina. Son de estas cosas que siempre hay que tomar en cuenta. Las encuestas no lo son todo. Dependiendo quién pregunte y qué pregunte, es el resultado que se obtiene. Pero hay que tener cuidado porque ellos presentan como ya poderosísimas respuestas las que hace, por ejemplo, Mitofsky, y hay que ver también qué personajes abanderan o arropan el cierre de precampaña de Alejandra del Moral. Estuvieron todos los exgobernadores del Estado de México que te puedas imaginar. Estuvo Emilio Chuaifet, estuvo, estuvo por supuesto Alito Moreno, ¿verdad? Haciendo gala de Operación Cicatriz Parche o no sé,
de que ya se llevan muy bien, son muy amigues otra vez con Osorio Chong, pero hay que ser conscientes de que, como dice Alina, esto no es nada más la parte de ir a votar, esto es la construcción de todo un proyecto que obviamente la gente tiene que notar la diferencia que está proponiendo Delfina, en donde dice, oigan, no hagamos una campaña de odio, sino una campaña de propuestas, pero de parte del PRI, pues no tienen esta misma recepción de mensaje. Entonces, yo creo que vamos a ver una campaña bien dura. Aprovecho, por favor, a todos los amigos del Estado de México para hacerles 2 peticiones. Primera, chequen la vigencia de su credencial para votar, no se queden sin ir a tramitar la reposición en caso de que se necesite, porque luego les llegan a la mesa y resulta que su credencial ya no tiene vigencia. Chequenla, por favor, y vayan de una vez, así como corriendito, ahorita que termine el programa, a hacer la solicitud de su reposición de credencial para votar. Y número 2, si está en sus posibilidades, y ojalá que sí sea, inscríbanse para ser observadores electorales acreditados por el propio instituto. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a tener un gafete y van a tener toda una educación breve, pero sustanciosa de lo que tienen que hacer como observadores electorales para poder estar pendientes de todas estas fechorías que estos mapachazos siempre cometen. Y así, si están, no sé, en la esquina de su casa están regalando tinacos, que es lo común, o están prometiendo inscripciones a programas del bienestar o de, como le llamen allá, el salario rosa, etcétera, o si ven que a la gente le están pidiendo la credencial para votar para algo, ustedes lo pueden documentar, porque de eso vamos a ver muchísimo. Este es el último bastión fuerte, no porque Coahuila no es importante, pero el Estado de México lo es todo para el PRI, y no lo van a soltar tan fácil, y van a estar con todo comprando votos y comprando voluntades y extorsionando a la gente para que o les den la credencial para votar o les van a prometer el oro y el moro. Entonces, por favor, a todas las personas que tengan esta oportunidad y tengan visión de altruismo y hacer patria, obviamente, vayan a inscribirse, hagan el curso en línea, que es muy sencillito, para ser observadores electorales. Y de verdad, Toño, yo creo que va a ser de las más efectivas formas de contrarrestar, porque sabemos que de parte del PRI y obviamente la coalición que lo arropa, van a estar denunciando durísimo a la maestra Delfina porque sí y porque no. Y eso va a implicar un montón de trabas en su campaña en el Estado de México, porque pues ya saben ellos que llevan las de perder a nivel gente, a nivel real entre la población, entre los ciudadanos que ya votaron y que ya saben que ganaron la elección pasada de 2017. Entonces, hagan este trabajo, por favor. Primero, credencializarse, y segundo, ser observadores, Toño, porque esto se va a poner ahora sí que color de hormiga. En definitiva, se va a poner locochón. Y no sé si tengan tiempo de una pregunta más. Se los agradezco. Le pido a don David, a Alex y a Nayeli que nos graben. Ya saben que el equipo está creciendo. Creo que nos quedamos picados y mucha gente se quedó picada en los chats de lo que estábamos platicando al principio de esta mesa de análisis, mesa de trabajo con ustedes, queridas amigas. Creo que es importantísimo que pues le demos un poco más al cambio generacional que existe en estos momentos. Si los medios de comunicación corporativos nos discriminan a nosotros y nos ven como youtuberos, como si fuera algo malo, que ni siquiera nos consideran periodistas o analistas, es un comportamiento de lo más humano. Es como lo decía el otro día, la titanomaquia, absolutamente, ¿no? Es pensar que es el temor al cambio generacional aunado a una corrupción absoluta. Pero con lo que vimos ayer en la televisión nacional acá en los Estados Unidos, en un evento que es muy publicitado, muy controvertido, llamado Super Bowl, creo que sí podríamos decir que hay alguno que otro cambio por ahí, ¿no? Yo la verdad es que me sentí muy, muy orgulloso cuando vimos a la capitana del equipo mexicano de, ¿cómo le dices, Laura? Flag football, ¿cómo le dices? El Tocho Banderola le decimos aquí, o Tocho Bandera. Tocho Bandera, cuando vimos a la capitana del equipo mexicano de Tocho Bandera, Diana Flores, sin duda el mejor comercial de todo el Super Bowl, un comercial de la NFL, que la NFL, esta Liga Nacional de Fútbol Americano acá en Estados Unidos, la honra, ¿no? Una mexicana. Y bueno, no le podemos poner al público de Sin Censura
el mentado comercial porque se nos viene encima la policía de YouTube, ¿para qué quieren, no? Pero me llamó mucho la atención lo que planteaba Tenoch Huerta, quien también es muy controvertido en sus redes, pero me llamó mucho la atención lo que ponía en sus redes sociales, luego de dar a conocer que su hermana la conoció, estuvo en el mismo equipo, que es politécnica, la queridísima Diana Flores, asegura algo que es hasta doloroso. La NFL es más inclusiva que el teatro mexicano. Y en la mañana yo le agregaba a Tenoch, bueno, más inclusiva que la televisión mexicana, más inclusiva que los medios mexicanos en lo general, que nunca, señoras y señores, han reflejado ni respetado nuestra realidad como mexicanos, porque ustedes lo saben perfectamente, la mayoría de los conductores y conductoras, los representantes de los medios son caucásicos, ¿no? Parece que vemos la televisión mexicana, le ponemos a la televisión mexicana, si uno le baja el volumen, le ponen mute o mute, uno puede pensar que está viendo la televisión danesa, ¿no? La televisión sueca, de pues pura gente que no representa la realidad de México. No estamos diciendo que ser blanco es malo, no, por supuesto que no, sino la realidad de México. Y en un país, pues, que es rico en culturas, que es rico en pueblos originarios, y cómo es que, pues, tiene a grandes personajes como Diana, Diana Flores, que vaya que nos representó ayer. También vimos esa parte de la, pues, la artista también latina, ¿no? Que eso me llama mucho la atención, que ahora es millonaria, Rihanna, cantar en unas plataformas ahí que se veía como que se movían ahí a varios metros de altura, mientras está embarazada, ¿no? Algo que no hubiera sido concebido por los seres humanos de hace un par de décadas al menos, ¿no? La verdad es que se le habría discriminado por su condición, por su género, por su raza, si se le puede llamar así, ¿no? Esa es una situación. Y creo que sería bueno escuchar sus comentarios, tu comentario, Alina, tú que constantemente pues, planteas estas diferencias, tanto generacionales como de clases, para hablar de ese cambio que necesita el mundo. Vamos encaminados pero todavía falta mucho, todavía falta, por decirlo en términos futbolísticos del fútbol americano, todavía falta mucho para remontar el marcador y poder verdaderamente establecer sociedades de justicia social, valga la redundancia, como la han buscado en muchas partes. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas, es un debate increíble, a partir del deporte se pueden hacer muchísimas reflexiones. Mira, no sé ni siquiera por dónde empezar porque dijiste tantas cosas tan interesantes que podría hablar horas y horas al respecto. Primero, Rihanna, ¿no? Que es una mujer negra embarazada que ya llevaba mucho tiempo sin estar ahí. Entonces, más allá del gran show, ¿no? Que dio, evidentemente de fondo estuvo el trato, ¿no? También algunos comentarios misóginos, esperando una mujer, ¿no? En ropa interior, ¿no? Ese es el rol que se le da generalmente a las mujeres que salen cantando y tienen que dar shows y entre menos ropa mejor, pero eso no se le exige a los hombres. Entonces, una mujer negra ahí es muy importante, sobre todo considerando que la NFL no necesariamente ha sido paradójicamente, porque muchos de sus jugadores son negros, no ha sido la más inclusiva en temas de aceptar, ¿no? Las condiciones laborales, condiciones también incluso de respeto a cuestiones tradicionales, ¿no? Hay toda una serie sobre este jugador que se me acaba de ir su nombre, en donde por hincarse, recordarán este caso, se hincó al momento del himno nacional estadounidense durante la administración de Donald Trump, en señal de, pues, repudio a toda la criminalización y sobre todo a la persecución policial de las y los afroestadounidenses en Estados Unidos. Te interrumpo para decirte, es Colin Kaepernick, ¿no? Que de Colin hecho Kaepernick, de origen africano, nacido en Europa, ¿no? Y que se hincaba, y eso lo replicaron muchísimos otros jugadores, algo que a muchos nos llenaba de orgullo,
el oponerse a los asesinatos de afroamericanos y de hispanos, usted no lo sabe, pero también de hispanos, de latinos, de mexicanos a manos de las fuerzas policiales. Y eso, tú recordarás, justo era cuando yo estaba viviendo ahí en Estados Unidos, pues causó mucha conmoción, fue repudiado por el mismo presidente Donald Trump, incluso lo expulsaron de la NFL. Entonces, pues por un lado sí está este gran show, una mujer negra embarazada, pero por otro se trató con muchísimo desprecio a todos los jugadores que protestaron en contra de la represión y el abuso policial en Estados Unidos. Entonces también ahí yo decía en un principio es paradójico, porque sí, por un lado son los grandes jugadores, ¿no? Cuando se trata de ganar, sobre todo millones para la NFL, pero cuando protestan por su vida, entonces no son tratados de la misma manera. En ese momento incluso, ¿no? Yo sé que Shakira está muy de moda, creo que fue Shakira la que estuvo en uno de los supertazones también en el medio tiempo, y fue muy fuerte porque a pesar de ser mujer latina, pues muchos artistas habían negado a participar en el show de medio tiempo dada la represión policial, y Shakira aceptó, ¿no? Entonces eso también yo recuerdo que fue muy criticado por cierto sector, sobre todo de organizaciones de comunidades afroestadounidenses, hacia una Shakira que no le importó en ese momento seguir con su show, y ahora lo que vemos es, bueno, sí unidad, sí una mujer negra, pero creo que también este racismo estructural pasa por otras barreras que tenemos que seguir deconstruyendo, que tenemos que seguir debatiendo, el racismo que también existe aquí en México, ¿no? Hacia nuestros pueblos originarios, hacia las mujeres indígenas, las mujeres negras, incluso ni siquiera está en el debate los pueblos afromexicanos, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí hay mucho todavía que seguir rascándole, ¿no? A estos debates. Sin embargo, bueno, claro que es de apreciarse que sea una mujer negra, insisto, embarazada, porque también eso habla de cuánto ha avanzado el tema del debate sobre las maternidades, donde a las mujeres se les despide por estar embarazadas, no se les contempla dentro de trabajos, se les paga menos, les piden disponibilidad de horarios, el tema de los cuidados no es el mismo, ¿no? No se le recrimina lo mismo a la madre que a los padres, y ahora vemos que también el embarazo es tratado dentro de los grandes shows internacionales, y eso es gracias a la lucha de las mujeres que nos han antecedido, de las mujeres que hoy siguen tomando las calles, y sé que también es muy polémico, ¿no? Porque pareciera en muchos lados hay esta confusión de que el movimiento feminista busca la preponderancia ahora de las mujeres sobre los hombres, cuando es todo lo contrario, es buscar estos términos de igualdad, de equidad, y yo creo que pues ahí vamos, pero también la idea es seguir abriendo estos debates, seguir abriendo estos espacios para discutir, para confrontar, pero también para llegar a acuerdos mínimos, ¿no? De convivencia, en los cuales pues está justamente la igualdad sin importar la etnia, ¿no? En inglés pues sí es raza, ¿no? Pero en español es etnia, en términos de género, en términos de clase. Entonces, bueno, yo creo que ahí vamos de gane en ese sentido. Definitivamente, y le pido al equipo que nos grabe, porque hay otro factor interesantísimo en esta lucha de las clases, en esta lucha social y lucha de etnias de las que menciona la querida Lina. La parte de esta joven, de Diana Flores, que pues vamos, es reconocida por la NFL, ¿no? En un comercial, la parte de un personaje como Patrick Mahomes, que es pues un hombre que viene de un matrimonio interracial como el que yo tengo con mi esposa, por ejemplo, ¿no? Y que pues bueno, ha sido verdaderamente abierto al hablar de su pensamiento político. No ha sido un verdadero hipócrita como Tom Brady, que es uno de los atletas más completos en la historia del mundo, no solamente como mariscal de campo, sino en lo general. Pudo utilizar su fama para el bien, querida Laura, pero hipócritamente siempre aseguró que se mantuvo fuera de la política, y a pesar de que hace algunos años fue capturado con una de las racistas gorras de Donald Trump en su casillero, esa gorra roja que voy a poner don David en pantalla y que trae la leyenda profascista Make America Great Again, ¿no? Creo que es momento en el que desde nuestra propia trinchera, querida Laura, querida Lina, querido público consentidor, salgamos y nos expresemos a favor de la igualdad, de la justicia, de los programas sociales, de lo que está bien. El ser racista no está bien, pues, ¿no? O sea, no, eso
no sé quién crea que eso está bien, ¿no? El discriminar no está bien, el no querer que la gente tenga oportunidades no está bien, es maldad pura, pues, ¿no? No sé por qué queda tan disperso ese concepto cuando hablamos del progreso, ya ni siquiera de la izquierda, del progreso, y cómo es que los fachos, los ultraderechistas, los conservadores insisten en mantener sociedades chafísimas que hubieran discriminado a Diana Flores, que hubieran discriminado a un Patrick Mahomes, que hubieran discriminado a una Rihanna, y que pues conformarían un mundo muy distinto, querida Laura. Esto que dices, Toño, es bien sintomático de la sociedad que queremos construir y, bueno, primero de construir y luego construir a partir de nuevos valores. Esta pigmentocracia es tan ridícula, es catalogar a la gente por la cantidad de tinta que hay en tu piel, la cantidad de pigmento que te hace más blanco, más rosa, más amarillo, más café, más negro. ¿Y qué tiene de diferente una persona de raza o origen, como dice bien Alina, de etnia china que de una persona que viene de Kenia? O sea, en el interior, debajo de no sé, 0.3 de milímetro de piel, todos somos tan idénticos que la verdad es una ridiculez seguirnos fijando en el tono de piel. Ahí sí que sacar tu pigmentómetro y saber si eres blanco, rubio, caucásico. Esa es una ridiculez. A mí se me hace que es la peor de las ideas. Ojalá y hubiéramos tenido un defecto en los ojos para no ver a la gente según su pigmento. Pero es me parece motivo de mucho orgullo ver en específico de esta muchacha, de esta joven Diana, ver que una mujer, que además pues no es precisamente el prototipo rubio de esta televisión caucásica que hay en México. Oye, por cierto, también digo, a mi abuela no le gustaba y no nos dejaba ver novelas, a mi mamá tampoco, no veíamos programas de estos, pero es curiosísimo que hasta en los anuncios de pañales, parece que nada más los pañales los puede usar los niños de pompis blancas, la leche lo puede tomar los niños blanquitos, el suavizante de ropa y la pasta de dientes solamente la puede usar la gente de un cierto color de piel, es decir, la gente de cierto tono hacia más oscurito no se pueden bañar, no pueden comprar líquidos para limpiar su casa, no tienen derecho de usar shampoo o pañales porque no están orientados para ellos. Esto es bien delicado. Entonces, ver a una mujer como Diana, una prieta chula como Tenoch, que también es un prieto chulísimo, ver que empiezan a romper este techo de este cerco, de porque como tienes aspecto mexicano o latino, como dicen en Estados Unidos, no tienes derecho a tener una carrera exitosa. A mí me parece que es bien poderosa la imagen de una mujer mexicana, capitana de un equipo de fútbol americano, que es un deporte que además no tiene nada que ver con la idiosincrasia típica del mexicano. Entonces, creo que es bien, pues, alentador ver que se empiece a ver a la gente más allá de su color de piel, sino por sus habilidades, por sus capacidades, su situación intelectual, y creo que ahí es en donde radica nuestra fortaleza más grande. Por lo menos aquí me parece que estamos empezando a notar ese cambio. No es de dónde vienes y qué origen escolar tengas, ni qué código postal te vio nacer, sino la capacidad de ser comunidad, de convertirte en una persona útil a tu vecindario, a tu barrio, a tu comunidad, para hacer mejor política, es decir, mejor convivencia de unos con otros. Y bueno, pues en este escenario, hablando de mujeres, yo también aplaudo que una mujer embarazada, que además proviene de uno de los países del Caribe más pobres, que pues salió adelante por su talento, por su belleza, por su valentía, hoy salga con una ropa que además pues nada que ver con lo que decía Lina, ¿no? Estos mini vestidos que Madonna de alguna manera impuso al salir en los Super Bowls allá de los años 90 con ropa muy sugerente y brevísima, y luego, bueno, vimos a Shakira y vimos a Jennifer López y vimos a muchas mujeres que haciendo gala del cuerpazo que se botan, pues salían en ropas así súper
¿por qué no decirlos? Hasta eróticas. Entonces creo que romper también ese paradigma de si eres mujer y artista y vas a salir en un Super Bowl o en un espectáculo así, o no sé, en el box, tu regla de vestimenta debe de ser chones y bra. Creo que eso es bien, bien poderoso, y también esta idea de el trabajo digno, y eso lo podríamos también, como dice Alina, hablar en un espacio muchísimo más amplio. La dignidad laboral que hoy las mujeres estamos exigiendo es bien importante tomarlo en cuenta, porque como dice Alina, no nada más te despiden, es que todavía, a pesar de que está prohibido por la Constitución y por la ley del trabajo aquí en México, a las mujeres les piden un certificado de no gravidez, es decir, que no estás embarazada, y que cuando el jefe se embaraza, que una chica esté embarazada, pues le ponen a hacer cosas bien complicadas, cargar cajas, cubrir turnos, para que se vaya, porque pues no la quieren embarazar, o verano, pues casi que se desembarace, porque al patrón le sale muy caro una embarazada. Entonces creo que todavía estamos dando pasitos de bebé, aunque la ley laboral ha dado grandes cambios en este sexenio, pero todavía estamos dando pasitos de bebé en cuestión de dignidad laboral, y hay mucho, mucho que admirarle a una mujer embarazada que se sube a una plataforma de esas alturas a hacer lo que hizo Rihanna. Así que bien por las mujeres, bien por las mujeres latinas, bien por las afrodescendientes en América. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Orgullosamente viendo a unas 2 mujeres al menos poderosas en este evento exclusivamente de hombres, pero que nos gustan a todos, bueno, a todos los que nos gusta el fútbol americano y que disfrutamos pues en familia. Y bueno, pues Kaepernick y todos estos valientes que se enfrentaron a un Donald Trump bastante enojón, que también nos hicieron conscientes de la importancia que tiene tener un puesto público, quizás no como empleado, sino un lugar en la palestra, y qué importante es este movimiento del Black Lives Matter, pero además, pues ahora sí que todas las vidas, no nada más las de un cierto sector, y en Estados Unidos este racismo pues nos obliga a hermanarnos con los que son latinos, con los que son chinos, con los que son siempre el blanco de la represión de la policía. Entonces, pues vaya, un evento que emociona, Toño, y pues felicidades nuevamente a toda la gente de Kansas City y a todos los jefes que pues se lo merecían, ya tenían un rato de estar esperando un tazón de este tamaño, así que felicidades, Toño, congratulations. No, y les digo, aquí todo se paraliza, los viernes la gente de todas las latitudes, de todas las etnias, viernes previos a un partido, vaya uno a un consultorio, a un hospital, a un taller, a cualquier oficina, a cualquier tienda, a cualquier restaurante, todos traen algo con parafernalia de los Chiefs, y todos se unen en esa voz que rompe, que destruye siempre el racismo, que destruye la diferencia. Lo voy a decir por siempre, 1,000,000 de veces más Kaepernicks, 1,000,000 de veces más Mahomes, 1,000,000 de veces más Dianas Flores que Tom Brady, amigo de Donald Trump. Y pues no me queda más que agradecerles, queridas amigas, por esta conversación tan interesante. Laura, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro que sí, estoy en Twitter como @CeballosLaura, y en Sin Línea MX todos los días a las 11 de la mañana en las cartas sobre la mesa, y en Facebook como Laura Ceballos Sin Línea MX, y pues siempre a la orden, Toño. Muchas gracias. Gracias a la queridísima Laura Ceballos Alcázar, usted la conoce, abogada especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX aquí en Sin Censura, y por supuesto nuestra querida amiga corresponsal de Sin Censura, reina de Xochimilco, la queridísima Alina Duarte. También, por favor, compártenos tus redes sociales, gran periodista militante a quien yo admiro muchísimo. Muchas gracias, Toño. Pues ahí en el chat justo están tocando el tema de Xochimilco. Lo hemos dicho aquí, lo vamos a repetir. Hemos sido bastante críticas sobre los gobiernos, que si no están a la altura también tienen que responder a las necesidades de la población. Y ya lo decía en otra ocasión, ahora, así como nosotros y nosotras impulsamos una consulta popular en el tema de juicio a expresidentes, ahora el pueblo xochimilca está también levantando firmas en un gobierno que es de Morena, ¿no? El alcalde José Carlos Acosta también será sometido, si es que se juntan las firmas, a un referéndum revocatorio. Entonces,
bueno, ahí están esos mecanismos que tanto hemos aplaudido, que se han aprobado con el paso de estos años, que están siendo utilizados, ¿no? Y para eso se hacen, para que la gente haga uso de ellos. Entonces, bueno, también estaremos informando, como informamos también desde la bicicleta en el tema de las protestas contra un puente en el humedal en Xochimilco y otros temas. También agradecer a la gente que fue este sábado al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a esta jornada antifascista en solidaridad con el pueblo peruano. Estuvo Gabino Palomares, estuvieron compañeros, estuvo el embajador también de México en Perú, que fue expulsado por el régimen de Dina Boluarte. Gracias a todas y a todos. Y la próxima semana tendremos también un evento, la Semana del Libro Rojo, en donde estará Ramón Grossfogel, estará Enrique Dussel, estará las compañeras periodistas también Luisa Cantú, Daniela Pastrana, estarán los Moneros, Rapel, Monero Hernández, Mayo Monero. Va a ser una jornada del 21 al 26 de este mes, de febrero, así que bueno, pronto le extenderé en los próximos minutos también la invitación a mi comadre Laura, porque va a haber el domingo también una jornada sobre el tema de lo que implica la reforma político-electoral, así que bueno, ya ahí están confirmando Lenia Batres, Hamlet Almaguer, y bueno, ahí estaremos invitando a más y estaremos anunciándola aquí. A mí me pueden seguir en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y todos los días aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Toño, a toda la gente de Kansas City, también a mi comadre Laura y a esta audiencia de Sin Censura. Fíjese que Johnny Laboriel cantaba esa canción de Kansas City, Kansas City. A mí se me aplica porque a Kansas City se fue mi amor y aquí estoy con mi amor en Kansas City. Pero muchas gracias, queridas amigas, como siempre, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos en la próxima. Ahí tiene usted a la queridísima Alina Duarte, a la queridísima Laura Ceballos. Por cierto, que el deporte nacional de México no es el fútbol, es la charrería. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.